Muchas bendiciones para los que están conectados en este su programa Sanando la Tierra. Ya habiendo entrado en un estudio muy profundo sobre el libro de Jueces, estamos mirando desde el capítulo 1, Judá y Simeón que conquistaron la tierra. Luego Israel no conquistó toda la tierra, está dentro del capítulo 1. En el capítulo 2, el mensaje del Señor a través del ángel que llegó a Boquín, la muerte de Josué, Israel desobedece al Señor. Y el Señor empieza a rescatar a su pueblo, las naciones que quedaron en Canaán, que quedaron allí, y los jueces que el Señor nombró para ayudar a su pueblo. Así es que en el capítulo 2, 10, Israel desobedece al Señor y después de que mueren todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que el Señor había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal, abandonaron al Señor, al Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a dioses extraños, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astartaró, la cual hizo que el Señor se ardiera en enojo contra Israel y que los entregara en manos de los saqueadores, quienes lo robaron sus posesiones, los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba contra ellos e hizo que sus enemigos los derrotara, tal como lo había advertido al pueblo, y estaban muy angustiados. Así es que el Señor empieza a levantarle jueces en este momento. Capítulo 2, versículo 16, que el Señor rescata a su pueblo. Y dice la palabra entonces que el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de las manos de los agresores. Y sin embargo Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyeron rindiéndole culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, él estaba con el juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente que no solamente volvía a sus propias prácticas corruptas, sino que se comportaban peor que sus antepasados y seguían a otros dioses y los servían y les rendían culto. Además, se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Por eso el Señor ardió de enojo contra Israel y dijo: ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no han hecho caso a mis mandatos, ya no expulsaré más a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hizo para poner a prueba a Israel, para ver si seguiría o no los caminos del Señor como lo hicieron sus antepasados. Por esa razón el Señor dejó a esas naciones donde estaban, no las expulsó de inmediato, ni permitió que Josué las conquistara del todo. Y vamos al capítulo 3, las naciones que quedaron en Canaán. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras en Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear las guerras a las generaciones de Israel que no tenían experiencia en el campo de batalla. Todas estas son las naciones, los filisteos que vivían bajo el dominio de 5 gobernantes filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que vivían en las montañas del Líbano, desde el monte Baal, Hermón, hasta Lebo, Hamac, y el Señor dejó a esos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos y se unieron en matrimonio con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos y las hijas de Israel fueron dadas en matrimonio a los hijos, y los israelitas sirvieron a dioses ajenos en esas naciones.
Y vamos en el capítulo 3 del libro de Jueces y vamos a hablar de los jueces que el Señor levantó, las cualidades que tenían estos jueces. Otoniel fue el primer juez de Israel y fue nombrado para liberarlos, y su única cualidad era que era sobrino de Caleb y que se había casado con Axa, la hija de Caleb. Esa era la única cualidad como importante que tenía este juez. No eran nada del otro mundo y no eran personas sobresalientes, y eran personas comunes y corrientes. Otro, el segundo juez, Ahok, el segundo juez que libertó a Israel de la esclavitud de Eglón, del rey de Moab, y su cualidad fue la de ser zurdo, lo cual le permitió lograr la entrada a la presencia del rey de Eglón sin que su daga, viene con su daga, esa era su arma, y entra a la presencia del rey de Eglón, y él entra a escondidas y trae su arma escondida, que era una daga, y cuando él está frente al rey, él se la clava en su estómago y lo mata. Lo único que Ahok tenía de singularidad o de algo especial es que era zurdo, sin ningún parecer y sin nada más, que mostrará algo grande en ese juez.